la sesión también, obviamente. Entonces, comenzamos. Antes, perdón, creo que no se oye todavía nada, creo. Ahora sí. Ya, ok. Hola a todos. En este video vamos a explicar los pasos para realizar una prueba de hipótesis. El primer paso es este, que es definir las hipótesis y el nivel de significancia de la prueba. Lo primero que vamos a hacer es esto, definir la hipótesis H0, es decir, la hipótesis nula, en la cual vamos a colocar la situación actual, la situación de status quo, la situación de inocencia sobre el parámetro que estamos analizando. Entonces, por lo general es H0 igual, H0 es que teta, el parámetro que estamos analizando, es igual a un valor de referencia teta 0. Luego de tener esto definido, eh, escribimos nuestra hipótesis alterna, que usualmente puede ser uno de estos tres casos. Este primero es que el parámetro es menor al valor de referencia que colocamos aquí en la hipótesis nula, o que el parámetro es simplemente diferente a este valor, o que el parámetro es mayor que el valor de referencia. Una vez tengamos eh, completo este primer paso, el segundo paso es obtener la muestra o las muestras, dependiendo del tipo de prueba de hipótesis que se esté realizando. Entonces, vamos a la población y de la población sacamos una muestra o muestras con las cuales por medio de las cuales vamos a recolectar las evidencias para juzgar si nos quedamos con la hipótesis nula o la hipótesis alterna. El tercer paso es calcular el estadístico de prueba, que depende del tipo de prueba que estemos realizando. El estadístico no es más que una función de la muestra. Es decir, tomamos los elementos de esta muestra, los colocamos en esta fórmula y vamos a obtener un número, y ese número representa las evidencias para tomar la decisión sobre la hipótesis nula o la alterna. El cuarto paso se divide en dos. Hay un paso 4A, que es calcular el valor P. El valor P se define como la probabilidad de encontrar evidencias, es decir, como estas que se encontraron, o más extremas. Y el paso 4A es calcular el valor crítico de la prueba. ¿Qué es el valor crítico? Es un valor para poder juzgar si las evidencias que encontramos en este paso anterior son grandes o no. Es decir, si nos ayudan a quedarnos con la hipótesis nula o con la hipótesis alterna. En un procedimiento de prueba de hipótesis, uno elige uno de los dos pasos, o el 4A o el 4B, no ambos. Si decidimos en una prueba de hipótesis realizar los dos nos van a llevar, ambos nos van a llevar a la misma conclusión. Pero cuando uno está realizando una prueba de hipótesis, uno es libre de elegir o el paso 4A o el 4B. El más usual es el 4A, que es calcular el valor P. El quinto y último paso es tomar la decisión. Basados en los pasos anteriores, ya sea el 4A o el 4B, tomamos la decisión, y la decisión debe ser alguna de estas dos. O rechazamos H sub 0 o no rechazamos H sub 0. Rechazar H sub 0 significa que las evidencias fueron contundentes y nos permitieron pasar de H sub 0 a H sub A. Y si las evidencias no fueron contundentes, pues no rechazamos H sub 0. Eso quiere decir que estábamos parados en H sub 0 y las evidencias no fueron lo extremadamente fuertes como para hacernos cambiar de opinión. Por lo tanto, no rechazamos H sub 0. Bueno, esos son los pasos para realizar una prueba de hipótesis. Espero que los hayan entendido y que los puedan usar en la práctica. Bien, hasta acá. Estos pasos de los que habla el docente no son, digamos, como una receta tampoco, ¿no? No es que sí o sí debemos hacer los 5 pasos. Si ustedes un poquito indagan en el internet, etcétera, van a encontrar algunos videos en los que hay más pasos o menos pasos, inclusive. Puede haber 6 pasos, 7 pasos, o puede haber finalmente solo 4 o 3. Pero en general ya es este el proceso que se sigue para demostrar ya que una hipótesis es válida, que es valedera. Primero, como habíamos explicado el día viernes anterior, ¿no? En el primer video que vimos, habíamos visto que cuando realizamos un trabajo de investigación, lo vital es
definir obviamente una hipótesis inicial. Esa es la hipótesis nula, H sub 0. Esta hipótesis inicial es la que representa el fenómeno que estamos estudiando. Si se acuerdan, había dos ejemplos, voy a recordarles uno de ellos nada más. El primero era, ¿no?, de un sujeto que decía que él iba a ganar con el 90% de los votos de la gente. Esa es la hipótesis inicial. La hipótesis alternativa es la que un poco contradice o va en contra de lo que es la hipótesis inicial o nula. Por ejemplo, en el caso de del video que vimos y el caso específicamente hablando del candidato político, había la hipótesis alternativa de que no iba a ganar con esa votación, o sea que la votación que iba a obtener él iba a ser menor al 90%, si se acuerdan. Entonces, una vez definidas estas dos, dice, ¿no?, es decir, la hipótesis nula, que es la que en realidad debemos procurar al final del proceso rechazar o aceptar, porque no rechazarla quiere decir aceptarla, entonces nos llevará al segundo paso. Esto generalmente sale de por sí del enunciado del problema. El segundo paso es obtener, obviamente, una muestra. Esta muestra también generalmente ya está especificada dentro del enunciado del trabajo de investigación o del problema que estemos resolviendo, ¿ya? Muchos tienden a juntar estos dos en un solo paso porque tienen mucha relación entre sí. Es decir, si por ejemplo la población de estudio nos lleva o deriva en una pequeña muestra o varias muestras, también pueden ser no solamente una, varias muestras, entonces estas me van a permitir recolectar, dice, evidencias. Las evidencias, obviamente, las voy a contrastar mediante un proceso estadístico a través de un valor crítico. Eso ya es el cuarto paso. Este valor crítico, tiene que darme la suficiente información para juzgar si las evidencias que estamos considerando, o sea, la información, los datos, etcétera, todo lo que estamos considerando, van a permitir tomar una decisión, ya sea por rechazar o aceptar la hipótesis. Cuando una hipótesis está bien elaborada y el proceso de investigación que estoy explicando confirma que la hipótesis es correcta, la debemos aceptar o no rechazar, como quieran verla. Pero si en el trabajo de investigación, si en el curso del trabajo de investigación, resulta que mis evidencias, ¿está bien? Resultan que mis evidencias no son contundentes, como les decía, ¿ya? Entonces significa, ¿no es cierto?, que me voy a inclinar seguramente en algún momento ya de la parte conclusiva del trabajo en rechazar la hipótesis. Vamos a poner otro ejemplo muy relacionado a su área de trabajo, la bioquímica. Ya, ¿qué tal si te contrata la empresa minera Wanuni? Creo que les ponía este ejemplo hace unos meses, 2 meses, 3 meses atrás. Y les piden, los gerentes, el gerente de la empresa les pide hacer, o finalmente el alcalde, ya, llamemos de forma un poco más concreta, el alcalde de la población de la localidad de Wanuni les pide hacer un análisis de las causas, las razones por las que, por ejemplo, puede haber una gran cantidad de personas con leucemia, que es cáncer en la sangre, ¿no es cierto? Entonces, obviamente no voy a trabajar con toda la población y ahí viene este criterio de las muestras, del muestreo que hemos visto anteriormente. Va a ser imposible, casi imposible, no diré imposible, pero muy complejo, ¿no? Muy difícil, que yo pueda sacar muestras de sangre a todos los pobladores de la localidad de Wanuni. Por lógica voy a tener que trabajar con muestras y ver qué proporción de la población en base a estas muestras tiene evidentemente leucemia. Entonces quizá yo descubra en ese proceso que, por decir algo, mi hipótesis, ¿no? Puede ser que digamos un 50% de la población está afectada por leucemia. Esa sería mi hipótesis inicial.
la hipótesis nula, ¿no? Que el 50% de la población, según algunos estudios, alguna información o algunos datos que yo tengo, mi hipótesis es que el 50% de la población de Benoni, por ejemplo, pueda tener leucemia. O hasta cierto punto presentar algunos rasgos que aparentemente muestran que tienen leucemia. Pero puede que no sea así, obviamente, ¿no? Solo el trabajo de investigación con las muestras me va a verificar o va a permitirme verificar esta situación. ¿Cuál sería la alterna? Que quizá no sea el 50%, sino que sea un porcentaje menor al 50%. Quizás sea un 30, un 20, un 25, un 28%, no lo sé, que puede que realmente presente esta enfermedad. O quizá un 10%, no lo sé, pero es menor a 50. Esta sería la hipótesis alternativa y esta sería la hipótesis que quiero contrastar con la realidad y los datos que me van a arrojar, sobre todo la muestra o muestras que yo tome de la población. Ahora, este sería un muy buen tema ¿no? Para un proyecto, una tesis de grado, un proyecto de grado, porque es un trabajo de investigación en los que estoy queriendo determinar qué proporción de la población evidentemente tiene o no leucemia. Ahora, si los datos demuestran que el porcentaje de personas con esta enfermedad es menor al 50, voy a rechazar pues, la hipótesis inicial, la nula. Pero por ahí evidentemente logramos demostrar en el curso de algunos meses, mediante pruebas de sangre, laboratorios, etcétera, que evidentemente no puedo rechazar, que es lo mismo que aceptar, ¿no? Por lógica es lo mismo que decir que se aceptaría. Entonces, obviamente, no es que soy más o menos capaz que el resto de los bioquímicos de Oruro o de Bolivia, solamente porque haya acertado con la hipótesis, sino simplemente es que los datos que tenía iniciales me han llevado a sacar una conclusión inicial, un supuesto correcto, ¿ya? Listo, les estoy poniendo entonces un ejemplo concreto de su área de trabajo para que me entiendan, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos problemas? Y mañana, de hecho, lo vamos a ver también mediante algunos ejercicios. ¿Ya? Entonces, este proceso que tiene 3, 4, 5, 6 o más pasos, tiene un objetivo fundamental. Y la estadística tiene ese objetivo fundamental, les comento. Tomar una decisión. La toma de decisiones en base a datos estadísticos, evidencias, un proceso matemático, fórmulas, obviamente, que me permitan decir si mi hipótesis es correcta, ¿no? Y por tanto la acepto, o es incorrecta y por tanto la debo rechazar. Bien, vamos a ver a continuación otro video y aquí viene un poco esto ligado a la terquedad humana, les comento, tiene una particularidad muy interesante esta parte del avance, porque vamos a ver un video que nos habla de dos tipos de errores que a veces se cometen cuando se trabajan con hipótesis, ¿ya? Y es lo que ahora les voy a mostrar también en otro video, obviamente, ¿ya? Vamos a verlo a continuación para ver en qué consisten esos errores, ¿está bien? Entonces voy a volver a compartir pantalla. Ustedes son bastante salvajes, como estoy viendo. 2 o 3 apenas mantienen, todos los demás me apagan sus pantallas, ¿no? Ya, vuelvo a compartir. Vamos a ver otro videito, como les decía, y luego comentamos y explicamos también un poquito más al respecto. Hola a todos. En este video vamos a explicar los tipos de errores que se pueden cometer cuando hacemos una prueba de hipótesis. Antes vamos a recordar las hipótesis usuales que se tienen y es la hipótesis nula, que es una afirmación sobre el parámetro de una población. En este caso estamos diciendo que el parámetro θ es igual a un valor de referencia. La hipótesis alterna usualmente puede ser una de estas tres, y es que sospechamos que el parámetro no es igual a ese valor de referencia, sino que es menor. Otra posibilidad es que la hipótesis alterna sea que el parámetro es diferente a ese valor de referencia o que el parámetro sea mayor que ese nivel de referencia. Entonces, en un problema vamos a tener la hipótesis nula y una de estas tres hipótesis alternas. Cuando realizamos una prueba de hipótesis, debemos ser conscientes de dos situaciones. Una es cuál es la situación real de la hipótesis nula.
La hipótesis nula puede ser verdadera o la hipótesis nula puede ser falsa. Y por este lado vamos a considerar la decisión de la prueba de hipótesis. Es posible que al realizar la prueba de hipótesis obtengamos esto, quedarnos con la hipótesis nula, aceptarla o rechazar la hipótesis nula. Si aquí tenemos dos situaciones y aquí otras dos, cuando las mezclemos vamos a tener 4 resultados. Este primer resultado de acá que estoy señalando es cuando la hipótesis nula es verdadera y yo decidí, o mi decisión fue aceptarla. En ese caso no cometo error porque ella fue verdadera y yo decidí quedarme con ella. En ese caso hice lo correcto. Otra situación correcta es esta, que es cuando la hipótesis nula es falsa y mi procedimiento de prueba de hipótesis me dijo que la rechazara. En ese caso, estoy en lo correcto porque eh, era falsa y yo la rechacé. Sin embargo, hay otras dos situaciones que están señaladas en esta tabla por medio de color rojo, que son dos posibles situaciones que no nos agradaría tener, y es esta. La primera es que supongamos que H0 es falsa y mi procedimiento de prueba de hipótesis me dijo que me quedara con H0. En ese caso estoy cometiendo un error tipo 2. Eso se llama error tipo 2 y sucede cuando H0 es falsa y yo acepté H0. Y existe otra situación de error, es esta de error tipo 1, que se da cuando la hipótesis nula es verdadera y yo decidí rechazar la hipótesis nula. Ese es el error tipo 1. ¿Cómo se define el error tipo 1? Se denota con la simbología alfa, con la letra griega alfa, y es la probabilidad de rechazar H sub 0, dado que H sub 0 es verdadera. Y el error tipo 2, que lo tenemos acá, es la probabilidad de no rechazar H sub 0, dado que H sub 0 es falsa. Esos son los dos tipos de errores que se pueden cometer y la idea es realizar procedimientos de prueba de hipótesis en los cuales esos dos tipos de errores sean lo más pequeño posible. Este primero está en manos del investigador. Cuando el investigador va a realizar el procedimiento de prueba de hipótesis, define el valor de alfa, entonces está en las manos del investigador. Por eso estos niveles de significancia alfa son siempre pequeños, 5%, 3%, 2%, y están en manos del investigador. Y este error tipo 2, para podernos proteger del error tipo 2, una de las formas es aumentando el tamaño de la muestra. De esa manera entonces disminuimos el error tipo 2 y disminuimos el error tipo 1 definiendo un alfa pequeño. Espero que hayan comprendido los tipos de errores y que puedan aplicar pruebas de hipótesis fácilmente. Ok, a ver, voy a explicar esto. Parece un poquito complejo, pero es bastante sencillo en esencia, ¿ya? Les decía antes de ver el video que tiene esto mucho que ver con la terquedad a veces del ser humano. Si yo, a ver, seguiremos con el caso de Wanuni, ¿ya? Discúlpeme que sea así un poco reiterativo, pero la idea creo que me va a servir para explicar esto. Decíamos, vamos a suponer que la hipótesis que yo tengo como investigador, como bioquímico, de hecho lo voy a verificar con pruebas de sangre, etcétera, laboratorios y demás, es que la proporción de personas que tiene leucemia, les decía cuánto era, 50%, que es muy elevado, ¿no? Estamos en un supuesto además. Y la alterna, H sub A o H sub 1, también llaman a otros libros, no hay problema, es lo mismo, alterna H sub A o H sub 1. Tendría que ser que la proporción de personas con leucemia no es 50, sino mucho menor, ¿no? Menor a 50, digamos un 20, un 30, no sé. Eso se verá en el proceso de investigación. Ahora, por lógica, y esto les planteo por simple lógica, no tanto por ver la tabla, ¿no? Sino por un análisis lógico. Si mi hipótesis nula es que 50% de la población tiene esta enfermedad, ¿ya? Y durante meses, como bioquímico, yo me ocupo de muestrear, sacar muestras, no solamente de sangre, sino muestreo en el sentido de definir a quiénes voy a sacar estas muestras de sangre, serán los trabajadores mineros, sus familias, sus hijos, etcétera. Y luego del muestreo, hacer las pruebas y verificar si me acerco o no a este parámetro, ¿no ve? Que es del 50%, sumamente alto. Ahora viene ahí la pregunta, ¿no? ¿Qué tal si luego de terminar el trabajo
en la línea de tiempo, unos, no sé, un año o 6 meses, cuánto me llevará todo ese trabajo, y procesar la información estadísticamente, como hemos aprendido en este semestre, resulta que yo encuentro que el parámetro que estamos manejando no había sido así. Había sido, por ejemplo, un 27% de la población, que no es ni cercano, ¿no? Al 50, es casi su mitad. ¿Qué me corresponde hacer entonces, por lógica? ¿Debo aceptar o rechazar la hipótesis nula? ¿Qué dicen ustedes? Rechazar. Claro, porque se está cumpliendo la alterna. Miren, la alterna que me dice que el parámetro que yo he tomado debe ser menor a 50. Esa es la hipótesis alterna. Ah, entonces, ¿en qué caso estaría? Que la hipótesis es falsa, ¿no es cierto? Estaríamos en este caso, la hipótesis nula es falsa y por tanto debo rechazar. Pero les comento que he visto algunas tesis de grado, proyectos de grado en los que involucran hipótesis y este manejo. Y resulta que a veces son tan tercos los estudiantes, no solo de bioquímica, ¿no? Sino estoy hablando en general de los egresados, que a veces quieren forzar los resultados, ¿no? Y dicen, es que yo he dado una hipótesis y ahora me está saliendo esto que es diferente. Entonces forzaré un poco, ¿no? Subiré un poco los datos y me acercaré nomás a mi hipótesis nula, porque no creo que sea así. O sea, tratan de llegar a lo que ellos han especificado en el principio de su trabajo de investigación. Y eso no es para nada correcto, eso es solamente terquedad, ¿ya? Ser muy, muy obstinado con una idea, ¿no veo? O sea, porque piensa que este es el valor que realmente vale, porque él lo ha definido, pero era un supuesto, ¿no es cierto? Era un supuesto. Si era un supuesto, no puedes tú, pues, con un supuesto tratar de manejar datos reales. Esto es, pues, real. Esto va a salir de las muestras, de los ensayos, etcétera, etcétera. Entonces, lo lógico es, pues, que debas rechazar, ¿ya? Ahora, puede ocurrir lo contrario, ¿no? Lo contrario. ¿Cómo es eso de lo contrario? Que yo he lanzado una hipótesis y realmente me he acercado a ese valor. O sea, tita me ha salido realmente un valor muy cercano a 50%. Entonces, obviamente, puede ser que no salga exactamente este valor, obvio, obvio, es obvio. Pero ¿qué tal si me saldría un 47, se dan cuenta? Hay cierto margen de error, ¿no? Hay cierto margen de error. ¿Cuánto será ese error? A eso se llama error de significancia y ese es el valor de alfa que les manifestaba el docente. Si ese valor, por ejemplo, está entre un 2, 3, 4, 5%, no sé, estoy poniéndole números, tu trabajo está correcto, todo el trabajo y tu hipótesis, por tanto, debe ser aceptada. ¿Te das cuenta? Debemos aceptar. Entonces caemos en este otro caso. Entonces, pero obvio que puede haber un margen de error. Ahora, ¿cuánto es lo admisible? Puede ser un 2,5, un 3%. También puedes definir ese margen de error al principio del trabajo. Este error se llama, otra vez, nivel de significancia. ¿Ya? O sea que puedo cometer un error quizá admisible de hasta, digamos, un 5, un 2,5, un 3%, un 2%, etcétera. Si entramos en ese rango, entonces debes aceptar, obviamente, la hipótesis porque el nivel de significancia que estás utilizando estadísticamente es correcto. Estos otros dos son más complejos, como he explicado, ¿no? Estos otros son más complejos, porque cuando es verdadera y tú la rechazas, tampoco tiene sentido. Si tu trabajo de investigación te demuestra que la hipótesis nula es verdadera, no puedes, pues, rechazarla, ¿no? Sería ilógico. O este otro caso, ¿no? Este que estoy marcando con un signo de interrogación. Si la hipótesis es falsa, lo lógico es rechazarla, no aceptarla. Entonces, otro tipo de error que sin embargo dice no se puede corregir aumentando el tamaño de la muestra o de las muestras. Ya, entonces, esos dos tipos de errores, reitero, pueden darse, pueden generarse, pero tienen que estar en un orden más o menos de un 2, 3, 4, 5%, ya. Puede haber ese error, pero ese error tiene que ser relativamente mínimo, ¿se dan cuenta? Más o menos, para que me entiendan, lo he puesto con números acá.
que si me tenía más o menos, por decir algo, ¿no? Un 50% y mi trabajo, obvio que ha tenido cierto pequeño error o diferencia con respecto al dato real, puede ser, está bien, siempre y cuando no supere un nivel de significancia aceptable, ¿no? Entonces tengo que nomás aceptar mi hipótesis porque el error ha entrado en un nivel de significancia aceptable. Pero lo contrario ya no, ya no voy a poder justificar esto si me sale un 27%, ya les hablaba con números acá para que me entiendan. Si aquí tengo un 27%, no voy a querer convencer de que eso es cercano a 50, no ven por ningún lado. Ahí la única opción que me queda es rechazar la hipótesis. Mañana vamos a ver estos casos ya en los que a veces se genera la situación de aceptar o rechazar una determinada hipótesis. Hasta acá alguna pregunta. Aquí termina la parte introductoria. Hay todavía algunos otros conceptos, pero mañana con los ejemplos los voy a explicar con mayor, digamos, precisión, porque ya vamos a tener datos numéricos como estos, ¿no? Que me he inventado acá, son solamente supuestos. Supuestos son hipótesis. Las hipótesis son eso, ¿no? Supuestos. Y nada más, pero es un poco para mostrar los tipos de errores y qué pasos se deben seguir, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, señoritas y jóvenes, sobre lo que he explicado hoy día? Y bueno, y la anterior semana tal vez también hemos explicado ya algo de la teoría de hipótesis. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Se ha entendido? ¿Está correcto? ¿Se entiende? No estoy tratando de hacerlo muy complejo, sino incluso poniendo algunos casos cercanos a su carrera que pueden presentarse. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ingeniero, todo está claro. Ingeniero, ¿se entiende? No, Ya, ingeniero. listo. Brian, Catherine, etcétera, dicen que se entiende. Ok. Entonces me siento más tranquilo si es así.